Preguntas, dudas, cualquier comentario, no duden en levantar la mano o escribirlas por el chat, que estaré pendiente para comentarle a la doctora. Doctora, continúe. Muchísimas gracias por permitirme participar de este espacio académico. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados del recién nacido sano, incluyendo el examen físico. Entonces, para comenzar, pues la charla la he decidido pues dividir en los siguientes segmentos. Lo primero es definir a qué nos referimos con un recién nacido sano, cuáles son los cuidados que se deben realizar en sala de partos, en sus primeras 24 horas, al egreso y algunos otros aspectos relevantes. Entonces, hablar del recién nacido sano es hablar de un neonato, de un niño que tiene menos de 28 días y que por edad gestacional pues se encuentra a término. Estar a término es tener más de 37 semanas, que dentro de su evaluación prenatal no se encuentra ningún factor de riesgo y que al momento del nacer, en su periodo transicional, no presentó ninguna complicación o ningún inconveniente. Así, nosotros aquí en Colombia y a nivel de distrito aquí en Bogotá, nos reglamentamos a partir de la guía de práctica clínica del 2013 del recién nacido sano y la resolución 3280 del 2018. Recordar que la guía de práctica clínica tiene un carácter prescriptivo, mientras que la resolución ya es normativo, es decir, todo lo que contenga delineamientos esta resolución se debe cumplir en cada una de las instituciones que atienda o tenga atención materno-perinatal. ¿Cuáles son los cuidados que se deben realizar en sala de partos? Entonces, lo primero que se debe hacer es realizar una historia clínica y esta historia clínica debe tener un enfoque antenatal de riesgo. Ese enfoque antenatal de riesgo precisamente se fundamenta en determinar los factores de riesgo prenatales, perinatales y neonatales. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de preparar los equipos e insumos necesarios para el nacimiento de este nuevo niño y que todo el equipo hable el mismo idioma en este momento. Cuando estamos en sala de partos, entonces, pues vamos a hablar de lo que corresponde a la adaptación neonatal inmediata. Siempre se debe hacer como un tipo de manejo limpio, es decir, todo con guantes estériles. La temperatura de la sala debe estar entre 23 grados y 26 grados, que debe ser algo que nosotros como profesionales de la salud debemos verificar al momento de recibir un parto o una cesárea de un recién nacido, independientemente de la edad gestacional. Cuando tenemos el momento de recibir al bebé, pues nosotros aquí en Colombia pues nos reglamentamos con los algoritmos de reanimación neonatal que pues están expuestos en NALS y que también los contemplan las guías y las resoluciones previamente mencionadas. Obviamente yo no les voy a hablar de lo que implica la reanimación neonatal porque es otro apartado y evidentemente ya no correspondería a un recién nacido sano. Sin embargo, pues es importante considerar que al momento del nacimiento se plantean las tres preguntas, que si es de término, el tono y si respira o llora, y eso nos determina cuál va a ser el manejo inicial de este. Si esas tres respuestas son afirmativas y se puede plantear un niño con una probabilidad de una adaptación espontánea y pasar a unos cuidados, entre comillas, de rutina. Recordar que al momento de nacer de tener el recién nacido en nuestras manos, debemos realizar una limpieza de la vía aérea que empezará por la boca y luego por la nariz. Es una limpieza gentil, no se aspira, se va a realizar el secado de todo el cuerpo, empezando por la cabeza, también un secado gentil y buscando estimulación del mismo. Se observa la respiración, es decir, el llanto y el tono del bebé y pues después procedemos a determinar el pinzamiento del cordón. Recordar que para la última modificación de NALS, antes de nacer ya debemos tener una estrategia respecto a cuál debe ser el tiempo de pinzamiento del cordón al momento de nacer nuestro bebé.
Si el pinzamiento del cordón se realiza de forma habitual, entonces podemos proceder inmediatamente a realizar un contacto piel a piel y en lo que se realiza la piel, podemos hacer esa evaluación inicial. Em, la escala del APGAR es uno de los parámetros o de las herramientas que utilizamos para valorar la vitalidad y reactividad del recién nacido. Esta escala no guía la reanimación, es decir, dentro de los primeros 30, 15 a 30 segundos que nace nuestro bebé, nosotros ya debemos tener o tomar una conducta de acuerdo a su estado inicial y a lo que menciona el algoritmo en sus pasos iniciales. El APGAR se evalúa en el primer minuto, en el minuto 5 y en el minuto 10 y los niños que vamos a considerar como sanos son aquellos que para esta escala de puntuación tuvieron un APGAR que estuvo igual o mayor a 7 y pues rara vez llegan a 10 en sus primeros 10 minutos, pero pues se considera satisfactoria esta puntuación por encima de 7. Ya niños con dificultad moderada, es decir, un APGAR entre 4 y 6, se habla de una adaptación que va a ser conducida y una APGAR menor a 4 es una adaptación inducida en el que se van a requerir otro tipo de maniobras. El pinzamiento del cordón. Entonces, cuando establecemos que la adaptación de este menor es inmediata, que no tiene factores de riesgo, podemos hablar de un pinzamiento habitual, retrasar un poco este pinzamiento que se puede hacer a partir del minuto 2 a 3. Dicen las guías o la literatura, cuando el cordón deje de ser pulsátil, también cuando observemos una adecuada perfusión en nuestro recién nacido y pues cuando se cumpla el tiempo. Esto frente al pinzamiento. El test de Silverman es otra herramienta que tenemos que realizar como cuidado, como evaluación de rutina en todos los recién nacidos y se trata de la escala de valoración de los datos de dificultad respiratoria. Un niño que tengamos con una escala de Silverman cuya puntuación nos dé mayor o igual a 4 es un niño que tampoco se puede considerar como sano, que requiere una intervención e inmediatamente un ingreso a una unidad de cuidado intensivo neonatal, ya sea para estancia intermedia o intensivo, pero no quedará con su mamá. Recordar esta imagen para recordar cuáles son los parámetros que evalúa la escala, que pues, son la disociación toracoabdominal, los tirajes intercostales, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio. De estos 5 parámetros, todo niño que presente quejido respiratorio es el peor parámetro y debe ser el que se evalúe más alto. Y esto lo hacemos nosotros o los profesionales que estemos entrenados o que estemos a cargo de la adaptación de nuestro recién nacido. Dentro de la atención inicial se debe dar, a nosotros nos contamos con una edad gestacional que es previamente conocida por etapa prenatal a través de los hallazgos ecográficos. Sin embargo, al momento de nacer podemos dar también una puntuación. Hay dos escalas que se utilizan. Está la escala de Capurro y la escala de Ballard. Aquí en Distrito, en Bogotá, nosotros, todas las instituciones nos basamos en la escala de Ballard. Esta escala se puede usar tanto para recién nacido de término como recién nacido prematuro. Nos parece un poco más completa porque nos permite evaluar la madurez neuromuscular y la madurez física. La escala Capurro de pronto está también es adecuada, pero nos permite de pronto hacer una evaluación no tan exacta del recién nacido pretérmino. Por tanto, nosotros estandarizamos el uso de la escala Ballard para determinar la edad gestacional. ¿Qué procedimientos son de rutina una vez que ya nosotros consideramos que nuestro recién nacido es de adaptación inmediata, espontánea? El contacto piel a piel, luego esto ya pues, podemos proceder a tomar las medidas antropométricas, pesar, medir perímetro cefálico, la talla, perímetro torácico, perímetro abdominal. Podemos hacer profilaxis oftálmica y umbilical. Está estipulado que para el uso de la profilaxis oftálmica se puede usar, hay unas sustancias que son aceptadas u otras que son con mejor evidencia. En estos momentos, el uso del ayodopovidona al 2.5% tiene un mejor comportamiento para evitar la oftalmia por Clamidia trachomatis y es la que estamos usando en estos momentos en las instituciones. Se podría utilizar otras como el nitrato de plata,
En algunas instituciones usan la gentamicina al no contar con la iodopovidona. Incluso en otros países, por ejemplo, donde me formé, usan el cloranfenicol como parte de la profilaxis oftálmica. La profilaxis umbilical se puede usar con la clexidina y se debe hacer en el momento de hacer la profilaxis, es recordar revisar el cordón umbilical. La aplicación de la vitamina K se puede hacer en el recién nacido de término y que no tiene factores. Se puede hacer de dos formas, ya sea intramuscular u oral. Nosotros preferimos vía oral en este tipo de pacientes. Posteriormente vamos a la identificación del recién nacido. En la resolución 3280 se estipula cuáles son los datos que deben incluir la identificación, se debe hacer frente a los padres preferiblemente, y pues considerando que para este tipo de partos que se consideran de bajo riesgo o cesáreas, o se puede hacer una atención humanizada en donde esté presente padre y madre para poder presentar a su bebé de la forma correcta. El inicio de la lactancia materna que debe darse dentro de la primera hora de vida. No hay que retrasar el inicio de la lactancia materna para hacer alguna de las cosas anteriormente mencionadas. ¿Qué quiero decir? Podemos iniciar lactancia materna, la aplicación de la vitamina K se puede diferir hasta el minuto 90 de vida, si fuera el caso, para no interrumpir con el contacto piel a piel y la lactancia, lo mismo que las profilaxis o incluso las medidas, solo que por temas de, digamos, de volumen, de disposición de personal, de recursos, de las instalaciones, pues en cada institución se protocoliza quizás intentar hacerlo dentro de sala de partos y no al llegar a alojamiento conjunto para poder evitar pues inconvenientes administrativos. Pero técnicamente no debería esto ser un impedimento para el inicio de la lactancia materna. Igualmente, al momento de la valoración inicial de nuestro recién nacido se debe hacer una toma de muestra de sangre de cordón. Esta toma será para la hemoclasificación y para la evaluación de estudio del test natal, que es parte del tamiz neonatal de todos los niños acá en Colombia. El examen físico neonatal. Entonces, hay un examen que se hace de forma breve en sala de partos o en cesárea, donde se dará al momento de nacer, cuando pasamos a cuna radiante, cuando evaluamos. Básicamente, el propósito de ese examen es detectar las anomalías congénitas e informar inmediatamente a los padres lo que se encuentra. Y ya hay un examen detallado. El examen detallado, idealmente debe haber 3 exámenes, uno al momento de nacer, uno en las primeras 24 horas o 12 horas de nacimiento y otro antes del egreso, que podría ser 24 o 48 horas. Con que haya por lo menos un examen inicial, un examen detallado, riguroso, cefalocaudal, y que implique la presencia de los padres, es suficiente. Entonces, dentro de los cuidados de las primeras 24 horas, es decir, todos estos niños que les acabo de mencionar, pues no van a ingresar a ningún tipo de cuidado, ni básico, ni intermedio, y mucho menos intensivo. Entonces, van a estar en un piso que probablemente ustedes o van a verlos como médicos generales o como residentes, y también pues nosotros los pediatras cuando pasemos a ver, a valorar. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta con estos niños durante ese tiempo? Primero, que todos deben permanecer al menos 24 horas. No está permitido ni reglamentado los egresos de los recién nacidos antes de las 24 horas. Las 24 horas, incluso por la necesidad de la toma del tamizaje cardíaco. El tamizaje cardíaco se hace justo al cumplir las 24 horas y no antes, y porque hay que evaluar ciertas cosas. Entonces, lo primero es que desde ese momento se empieza o se fomenta la promoción y el apoyo a la lactancia materna. La técnica de la lactancia, esto lo puede hacer enfermería, no necesariamente nosotros, nos apoyamos mucho de enfermería sobre la posición de la madre. En esta imagen les muestro cuáles deben ser las posiciones, principalmente cómodas, para que tanto mamá como bebé em, puedan suplir sus necesidades, bebé de alimentación y mamá de descanso y de contacto y vínculo con su bebé. Importante que al momento de evaluar al bebé o pedir información sobre la lactancia,
observemos cómo se produce. Entonces nos debe dar una indicación de que hay un buen agarre, recordar que es cuando la boca debe estar abierta, que la menor porción va a cubrir la areola debajo de la barbilla y la mayor porción la areola por arriba del pezón. La barbilla debe tocar el pecho de la mamá, el labio inferior debe estar vertido y la nariz libre. Cuando nosotros sabemos que nuestro bebé se está alimentando con éxito, hay que escuchar y ver a nuestro bebé cuando deglute, una succión rítmica y sostenida, más o menos son 6 por minuto, lo que son la frecuencia de la deglución de la misma. Los brazos y las manos de nuestro bebé deben estar relajados, boca húmeda y los pañales empapados, es decir, la diuresis es indicación de que estamos alimentando y evidentemente hidratando de forma correcta a nuestro recién nacido. La vigilancia, entonces, ¿qué aspectos se deben registrarse en historia clínica? Indagar, corroborar y registrar en historia clínica, la micción. Los recién nacidos en las primeras horas de vida pueden tener una fase pues oligúrica, sin embargo, en esas primeras 24 horas con una buena alimentación, preferiblemente lactancia materna o apoyada según el caso, debe registrarse al menos 4 eventos de diuresis. Y la primera acción, que le llamamos el meconio, debe aparecer en las primeras 24 horas. Puede aparecer hasta las 36 horas, siempre y cuando no hayan otros datos anexos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se distienda, que haya presencia de gases, ya sean eructos o a través del ano, que no hayan cambios en la coloración de piel, que los signos vitales no se hayan alterado. Ese meconio se podría retrasar. Idealmente no se debe dejar salir a un bebé que no se le ha verificado la primera deposición. Pues obviamente en el examen inicial verificar en tal caso la permeabilidad anal. La ictericia es bastante frecuente encontrar que en las primeras 24 horas en alojamiento por fallas en la técnica alimentaria, por fallas en la producción, también en la succión de nuestro recién nacido, ellos se puedan deshidratar. Uno de los principales signos clínicos para evaluar la deshidratación es que los bebés se ponen ictéricos y no necesariamente asociada a la incompatibilidad. La ictericia, recuerden que también puede aparecer por una incompatibilidad a grupo cuando nuestra madre es O y ARH cuando es RH negativo. Según las guías y la resolución, solo se le tendría que cuantificar o hemoclasificar a los niños que tuvieran madres con este tipo de sangre, pero pues no, se hace a todas las madres y niño que tenga ictericia, niño que se le cuantifican las bilirrubinas. Tampoco es recomendado dentro del alojamiento recomendar exposición solar directa como método preventivo para la ictericia, porque como lo dije anteriormente, también puede ser un signo clínico derivado de deshidratación. Entonces hay que pesar a bebé, corroborar cuánto ha perdido el peso con respecto al nacimiento y en tal caso si el peso pues recordando que pueden perder hasta el 10% en los primeros días, si la pérdida del peso es proporcional para las horas de vida y no presenta ningún dato de deshidratación, entonces a esa ictericia pues se le tomarán las bilirrubinas y un sodio adicional para considerar si bebé requiere otra intervención. ¿Cuál sería? Fototerapia, inicio e ingreso a unidad de intermedios o intensivos para estabilizar. También dentro de esas primeras 24 horas, nosotros como médicos debemos revisar el resultado del TSH neonatal. Eso depende de cada institución. Hay instituciones que lo procesan en ese tiempo, otras instituciones que tardan más. En las instituciones que no ocurra el procesamiento en las primeras 24 horas, se debe garantizar que va a entregarse ese resultado y se va a presentar en la cita de control que tiene bebé en sus primeras 72 horas con pediatría. Asimismo, a las mamás que ingresan, por ejemplo, en expulsivo o que no tuvieron controles prenatales y que al momento del parto solo se les tomó algunos exámenes, en este caso VIH y sífilis y faltaron los demás, hay que revisar el resto del storage materno para asegurarnos que bebé no requiera ninguna otra intervención. La vacunación
Los recién nacidos a término deben recibir todos los recién nacidos reciben la primera dosis de hepatitis B. Y la dosis de BCG es una dosis única y se reserva para todos los niños que pesen más de 2.000 gramos. Si cumplen este requisito y están en alojamiento, deben revisar carnet, cerciorarse de que se aplicaron estas dos vacunas antes del egreso. Los tamizajes. Entonces, como les decía, el de cardiopatía se realiza a las 24 horas de vida, no antes, y hasta las 72 horas. ¿Cómo se hace? Pues se toma la saturación preductal, es decir, en mano derecha, y postductal en cualquiera de los dos pies. Esta saturación no debe ser inferior a 90% y la diferencia entre la preductal y la postductal no debe superar al 3%. Si estuviera alterado alguno de estos dos parámetros, se debe repetir e informar al pediatra que esté de turno. Y si a la segunda, al repetir, vuelve a salir alterado, se debe tomar una conducta. En este caso, hospitalizar para tomar ecocardiograma y valorar lo demás restante cardiovascular y determinar que no pase nada más con ese. El tamizaje visual lo estipulan como la realización del reflejo rojo. El auditivo son las emisiones otoacústicas que algunas veces no es posible tampoco realizar previo al egreso hospitalario, pero también se debe garantizar que nuestros bebés salgan con sus citas para hacerlo. El tamizaje auditivo se hace a partir de las 36 semanas y a los 3 meses se podría realizar los potenciales auditivos si salen bien estas emisiones otoacústicas. Y el tamizaje metabólico, que es lo único que plantea aquí Colombia, es la realización del TSH. Aquí faltarían incluir otras cosas, pero pues con solo verificar este reporte, ya sea por la consulta externa o dentro de la hospitalización, es suficiente y que sea normal, evidentemente. El examen físico. Entonces, el examen físico es exhaustivo y debe hacerse como en una lista de chequeo. Incluso el ministerio tiene una guía que es de atención para detección de anomalías congénitas, en donde explica. Entonces, el examen exhaustivo es cefalocaudal. Vamos a empezar con una observación general. En la observación general, pues vamos a identificar el tono de nuestro recién nacido. Un recién nacido de término, sin ninguna complicación, debe tener una ligera hipertonía que está a expensas de las extremidades. Ese es el tono normal, como lo muestra la imagen de la diapositiva. El color, pues, rosado. Cualquier otra coloración, ictericia, cianosis, ya sea peribucal, acrocianosis u otro tipo de colpalidez u otro tipo de comportamiento en la piel se considera como anormal y requiere valoración adicional. Los signos vitales, bueno, los signos vitales del recién nacido nos van a entregar siempre las enfermeras un registro de las primeras horas y del turno y justo cuando lo vamos a egresar, vamos a verificar que las frecuencias cardíacas siempre hayan estado entre 120 y 160 latidos por minuto. Las temperaturas de un recién nacido es de 36,5 a 37,5. La frecuencia respiratoria manejamos un margen entre 40 y 60. Esto si no se acompaña de ningún otro dato de dificultad. Y pues las tensiones, pues para evaluarlas se tienen que percentilar. Entonces, un método pues rápido que tenemos nosotros es la edad gestacional más uno para poder sacar una tensión arterial. Entonces, si nuestro bebé tiene 37 semanas, la tensión arterial media sería, lo que esperaríamos es que estuviera por encima de 38. Checamos o revisamos eso y si todas las tensiones han tenido como ese comportamiento, podemos corroborar que han sido adecuadas durante ese tiempo de estancia. En la auscultación, vamos a hacerlo antes de hacer el resto del examen físico porque consideramos que es como el momento en donde el bebé está más tranquilo. Podemos escuchar normalmente en un recién nacido un segundo ruido único y fijo. Eso se puede considerar normal. Si escuchamos soplos, bueno, digamos que para un oído experto, depende del soplo, la intervención
pero para nosotros, todos los que no seamos cardiólogos y no tengamos pues todos los días escuchando corazones de neonatos, soplo que se ausculte, soplo que se investiga. Así sea que, digamos, por ejemplo, un soplo sistólico que tenga una intensidad menor a 4 se podría considerar como un soplo benigno y se podría dejar evaluar, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque a nivel de los neonatos, los soplos que requieren mayor atención son aquellos cuya intensidad superan el 4 y que se acompañan de frémito, que abarquen toda la fase la fase sistólica o que se llegue a auscultar un soplo diastólico. Si se cumplieran estos tipos de soplos, pues son soplos que deben ingresar inmediatamente a hospitalizar para realizar. Pero como nosotros no somos expertos y la frecuencia cardíaca del bebé no nos permite tampoco ser tan acertados en esa auscultación, si se detecta un soplo, por mínimo que sea, se estudia. La cabeza, entonces estamos evaluados desde el momento del nacimiento con el perímetro cefálico a determinar si es normal ese perímetro cefálico para la edad gestacional de nuestro bebé. Podemos determinar que corresponde a macrocefalia cuando se tienen más de 2 desviaciones estándar o percentil mayor a 97 y microcefalia menos de 2 desviaciones estándar o percentil menor a 3. Para microcefalia se debe realizar la notificación a vigilancia epidemiológica junto con los exámenes correspondientes de extensión. No necesariamente ingresaría a hospitalización, eso depende de lo que protocolicen, pero sí debe tener todos los exámenes complementarios. La evaluación de las fontanelas, la anterior bregmática y la posterior, recordar que la anterior el diámetro normal es de 1 a 4 centímetros, pues el cierre cuando se produce, entre los 9 y los 18 meses, y la posterior es puntiforme, menos de 1 centímetro, y el cierre es el que se da primero, que es antes de los 2 meses. Recordar que ahí se pueden producir lesiones asociadas a la vía del nacimiento, que son algunas transitorias, por ejemplo, el amoldamiento de la cabeza, que generalmente se produce cuando los bebés pasan por el canal del parto y después que es digamos, el remontarse las suturas para poder permitir el egreso de bebé vía vaginal que pueda sacar su cabecita. Eso debe resolver en las primeras horas de vida. Está el caput y el cefalohematoma. El caput, recordar que no respeta las suturas, que es un edema que es subcutáneo y que va a desaparecer también en las primeras 72 horas. El cefalohematoma nos puede retrasar un poco más en la resolución, más o menos 2 semanas. Recordar que es una hemorragia subperióstica que sí respeta las suturas. ¿Qué pasa con los niños que tienen cefalohematoma? Tienen riesgo de hacer ictericia. Entonces hay que vigilarlos bien por ese riesgo anexo. Las formas de la cabeza. A la parte izquierda pues encontramos cómo es una cabeza normal. Está el niño que tiene la plagiocefalia, braquicefalia, que es el cierre prematuro de las coronales y de la lambdoidea, el dolicocéfalo, el turricéfalo, que es como la cabeza en forma de torre, el trigonocéfalo, que es el cierre prematuro de la bregmática, y todos este tipo de formas de la cabeza, se deben registrar en la historia clínica y debe informarse a los padres que pues requieren vigilancia. Por ejemplo, en braquicefalia, a estos niños se les debe vigilar el desarrollo del cerebelo porque pueden presentar braquicefalia, turricifalia, porque pueden presentar alteraciones más adelante de la marcha y de la coordinación leves, pero pueden tener el riesgo de presentarlas. El cuero cabelludo y el cabello, entonces evaluar la presencia o no de pigmentación, puede haber hipopigmentación, por ejemplo, como esta nena tiene una poliosis, que es lo que se le llama como un mechón blanco, normalmente se asocia a otras alteraciones genéticas y en algunas ocasiones solo es de forma exclusiva la característica del cabello. Alopecia, qué tipo de alopecia tiene, y pues las aplasias cutáneas, que son como las lesiones más comúnmente encontradas en los recién nacidos, que son ausencias de tejido de piel en el cuero cabelludo,
que dependiendo del tamaño y de la forma, pues requerirán o no alguna evaluación de extensión, toma de biopsia o valoración por alguna otra especialidad. A nivel de la cara, vamos a evaluar simetría, la característica de la frente y las facies. Simetría, pues obviamente si hay hipoplasia, si hay hipodesarrollo, si hay sobrecrecimiento, cuál es el lado que está afectado de la cara, en la frente si es una frente prominente, si es cómo están las órbitas en relación con esa frente. Las fases, pues sí se pueden identificar algunas fases características, como por ejemplo síndrome de Down, también eso se debe registrar en la historia clínica. Entonces, los ojos, el reflejo rojo, que es básicamente exponer a la luz, sostener párpados de los ojos y exponer a la luz y observar la coloración roja, que sería el reflejo positivo que se considera normal. La ausencia de reflejo rojo es anormal y requiere también intervención y valoración inmediata. Evaluar los párpados, si hay presencia de hiper o hipotiroidismo, si hay presencia de tosis que se considera normal, el globo ocular para evaluar si hay exoftalmo o microftalmia. Recordar, microftalmia se puede asociar a microcefalia y estos niños tienen síndromes genéticos que se deben estudiar y pues no debería estar en alojamiento un niño de estos, sino debería ingresar a unidad para realizarse la evaluación complementaria. Evaluar el color de los ojos, si hay heterocromía, si hay presencia de color en el iris, que son como estas rupturas, esas asimetrías en la forma del iris, también se deben describir. No necesariamente se debe hospitalizar un niño al encontrar esto, pero sí debe tener una valoración ambulatoria por oftalmología de ser posible. La presencia de las escleras azules, del leucoma, también son hallazgos anormales al examen físico. La nariz, pues se observa el puente nasal, si es un puente nasal deprimido, la columela, que es esa parte distal del tabique nasal, observar si está completo, si está protruido, si está abultado, si tiene lesiones, eso se debe describir también. Recordar que al momento de la valoración inicial nosotros debemos hacer valoración de la permeabilidad de las coanas. Ya no se usa el pasar la sonda, sino se obstruye una de las fosas nasales para observar el bebé cómo toma respiración y también al siguiente lado. Ya el paso de la sonda puede ocasionar edema y sangrado y lastimar a nuestro bebé, entonces ya no es lo más indicado. En la boca, pues obviamente vamos a evaluar desde el aspecto externo, si hay microstomía, es decir, si la distancia entre las comisuras es muy estrecha, o macrostomía, al contrario, si hay presencia de lesiones o malformaciones como labio hendido, si hay presencia de dientes neonatales, que es bastante común encontrar y que se deben retirar esos dientes neonatales para no limitar la alimentación de bebé y mirar la integridad del paladar. También recordar que en la valoración inicial, es decir, en datos, se debe hacer permeabilidad esofágica, pasando, ahí sí se pasa una sonda, no a succión, sino solo el paso de la sonda para verificar que está permeado. Evaluar la característica del mentón, si está un poco hacia atrás, se consideraría en retrognatia. Eso puede limitar la succión, pero se puede observar si no es muy prominente y probablemente con el crecimiento pueda corregir un poco. Hay unos ciertos casos que requieren intervención quirúrgica, pero por lo general, digamos que no es tanto el riesgo en estos bebés, mientras que un bebé con micrognatia, como el de esta foto, el de la segunda, sí, es un bebé que requiere valoración y evidentemente estudiar genéticamente y otras asociaciones en otras malformaciones. La glosoptosis, que será la lengua hacia atrás, como recogida, entre comillas, para que me entiendan, obviamente va a limitar la alimentación de este bebé y se considera una malformación.
El cuello, entonces vamos a evaluar los movimientos del cuello, si hay presencia de pliegues, por ejemplo, que no sea un cuello alado, que la presencia de joroba, todas esas cosas se deben describir. La presencia de masas, la masa de pronto que se puede encontrar es un higroma, es por ejemplo como la que muestra en la foto, obviamente es un niño que tampoco se puede ir a su casa sin hacer un estudio de extensión de estas lesiones. Luego están las orejas. Vamos a observar cómo es la implantación de las orejas. Entonces, para la implantación de las orejas vamos a trazar una línea imaginaria entre el ángulo del ojo, el ángulo externo del ojo y el borde más distal del hélix. Un tercio de la oreja debe quedar por encima de esta línea. Si no pasa esto, entonces se considera que las orejas son de implantación baja y es un signo de dismorfia. Si el tamaño de las orejas es pequeño, entonces estamos hablando de microtia. La microtia se debe clasificar. Si cuando vemos esa oreja pequeñita o ese lóbulo pequeñito, pero está bien conformado, o sea, se pueden apreciar todas sus estructuras, hablamos de una tipo 1. Cuando observamos algunas estructuras y pues alcanzamos a ver que quizás hay una permeabilidad del conducto auditivo, hablamos de una microtia tipo 2. Y cuando definitivamente solo vemos una estructura ahí anexial que no tiene forma, en la que no podemos identificar si hay o no conducto auditivo, es la tipo 3. Tipo 2 y tipo 3 requieren valoración pues, por otorrino y verificar que este niño sí tenga formado su conducto auditivo y evidentemente que escuche. La presencia de apéndices preauriculares, la presencia de fositas y que estas fositas no tengan fístulas preauriculares también se debe revisar de forma detallada. En el tórax, pues los simétricos, los movimientos simétricos. Hay algunos niños en los que en sala de partos, por ejemplo, se les hace algún ciclo para reclutar o un BPP, un ciclo de BPP. Hay que vigilar esto porque estos niños neumomediastinos o neumotórax y eso afecta pues la simetría y si hemos tenido casos en donde hay niños que están en alojamiento, tuvieron una recuperación, entre comillas, un Apgar bajo que se recuperó y los dejaron en alojamiento por alguna razón y estos niños hacen neumotórax, entonces hay que evaluar la simetría de la respiración y la expansión torácica, la forma del tórax. Recuerde que podemos tener un pectus excavatum, que es un tórax hundido, y un pectus carinatum, y también en la piel los pezones supernumerarios, que también cuando se encuentren se deben buscar o detallar todo el resto del cuerpo para mirar si no hay algo más asociado y sobre todo a nivel de los genitales. El abdomen, pues la forma, si está distendido, es normal encontrar en la barriguita o el abdomen de los recién nacidos una diastasis de los músculos rectos, eso puede ser normal. También puede ser esperado la presencia de hernias, recordar que las hernias, las umbilicales, se pueden observar hasta más allá de los 2 años, siempre y cuando pues no tengan datos de alarma. Hernias inguinales o inguinoescrotales bilaterales deben ser hospitalizados y deben ser intervenidos inmediatamente. Evaluar visceromegalias. El hígado se puede palpar de forma normal en un neonato hasta 2 dedos por debajo del reborde costal. Se puede palpar también el polo inferior del vaso, pero una parte. Si usted palpa el vaso completamente, eso es un dato de alarma y debe evaluar a ese recién nacido. El cordón umbilical, que tenga 2 arterias, que tenga una vena, que no tenga datos de infección, debe evaluarse esa parte y registrarse. Los ruidos intestinales, sí, pues considerando que en las primeras horas de vida van a ser lentos, pero pues nuestra mejor indicador de tránsito intestinal va a ser nuestra deposición y nuestra canalización de gases. Las extremidades, pues primero ver si están completas. Entonces, pues si no están completas, hay términos para eso, amelia cuando faltan las extremidades, focomelia cuando están pues incompletas o acortadas, mesomelia cuando es el extremo más distal el que está cortado, acromelia el extremo más proximal, rizomelia el extremo medio. Las manos, pues si están completas, podemos tener niños con clinodactilia, polidactilia, que son
son dedos supernumerarios, braquidactilia, es decir, dedos acortados, sindactilia son dedos fusionados. Hay que evaluar los pliegues palmares. Recuerden que el pliegue palmar único se considera normal y hay que hacer el estudio genético a un bebé con pliegue palmar único. Las caderas, entonces nosotros normalmente hacemos las maniobras de Barlow y Ortolani, que es para evaluar si hay datos tempranos de displasia de cadera y considerar en un recién nacido la toma de una ecografía de cadera. Recuerden que la radiografía de cadera en niños, bueno, por recomendación de la guía, en niños sin factores de riesgo, no se debería hacer, ¿no? Pero la Sociedad Colombiana de Ortopedia Pediátrica sí dejó estipulado que a todos los niños, independientemente si tienen factores de riesgo o no, se les toma a los 4 meses de vida. ¿Listo? Que es cuando se considera que ya hay formación de los núcleos de osificación y se podría evaluar mejor en una radiografía. El dorso, entonces vamos a voltear a bebé y vamos a observar la columna desde la parte cervical hasta el ano. Entonces, ¿para qué? Para buscar presencia de datos de pues, la integridad, que no vaya a haber meningocele, que no vaya a haber datos de espina bífida, como por ejemplo hipertricosis, que las fositas sacras no tengan comunicación o no estén fistulizadas, se debe también evaluar eso y evidentemente el ano, la ubicación con respecto, por ejemplo, en el caso de las niñas al introito vaginal y la permeabilidad del mismo. Los genitales, pues entonces a todos los genitales, independientemente del sexo, le vamos a evaluar, bueno, cuál es el color, la presencia, tiene o no presencia de vello, que se considera un hallazgo anormal. En el caso del pene, pues el tamaño, proposición de la uretra, evaluar si hay presencia o ausencia de orificio vaginal, características del escroto, de los labios y palpar las gónadas. En los niños, entonces, un pene normal debe medir más o menos 2 centímetros. Menos de eso se considera un micropene y tendría que tener una evaluación adicional. Recuerden que las hipospadias son las pérdidas de la continuidad o posiciones ectópicas de la uretra a nivel ventral y las epispadias a nivel dorsal. Los testículos, entonces, puede ser común encontrar el hidrocele, ¿sí? Ese hidrocele debe resolver en las primeras semanas, siempre y cuando sea bilateral, siempre y cuando no afecte el color, la temperatura del testículo, puede observarse en las primeras semanas de vida y considerarse como algo esperado. Criptorquidia no es normal, es decir, la presencia del testículo no descendido debe tener evaluación y manejo por cirugía pediátrica y las hernias, como lo dije previamente, también, especialmente si son bilaterales y es hombre. En los genitales femeninos, la conformación pues, de los labios mayores siempre van a cubrir a los menores, hay que descartar fusiones, es decir, tenemos que abrirlos. Se puede encontrar flujo vaginal, sangrado vaginal, eso es normal y se puede considerar normal siempre y cuando sea escaso y eso sucede por influjo hormonal, o sea, el paso a través de la lactancia. La forma del clítoris, entonces hay que describirlo. Recuerden que, por ejemplo, un clítoris prominente, hipertrófico, diviso o hendido son clítoris que no son normales, se deben evaluar y se deben hacer seguimiento. Hay que identificar el orificio vaginal, revisar que no haya un prolapso, pueden pasar que nazcan con prolapsos, todo lo demás bien y que al abrir y revisar los genitales de la nena se encuentre eso. Si en caso tal se debe documentar y estudiar. La piel, pues entonces vamos a encontrar en la piel el color, pues vamos a evaluar desde el inicio si hay cianosis, si hay ictericia, si hay palidez, si hay presencia de petequias o equimosis. Importante dato médico legal. Equimosis deben ser registradas si fueron asociadas a la vía del nacimiento o si ocurrieron por punciones para toma de muestras porque o si no pueden tener problemas, porque papás pueden decir, mi bebé no tenía esto, mire qué le pasó eso, entonces no, pues resulta que desde que nació tenía eso y nadie registró, ni enfermería, ni nosotros como médicos, entonces siempre que haya alguna lesión en piel de tipo equimosis o laceración
que ser descritas y presentadas a los padres. En la piel podemos en las primeras horas encontrar el vernix caseoso, que es como la secreción de las glándulas sebáceas neonatales. No se debería retirar, pero pues digamos que en las instituciones en limpieza y eso lo hacen en el primer baño, pero pues no es necesario retirar completamente. También está la presencia del vello neonatal que se le llama lanugo. Puede haber lesiones que son el nevus flamígeros, el milium, que son esas lesiones de las glándulas sebáceas a nivel de la nariz y en zona malar. Pueden presentar en mangiomas, por ejemplo, este mangioma de esta foto requiere evaluación por la extensión, por la forma, por la irregularidad. Este niño, por ejemplo, con este mangioma debería tener una resonancia para mirar que no haya una estructura similar dentro de la cabeza. Si son planos, pequeños, bien definidos sus bordes y eso, pues solamente se observan y se espera que puedan resolver con el paso de y la mancha mongólica, que también se considera normal, que aparece pues en la región sacra y glútea de los recién nacidos, y el eritema tóxico, que pues básicamente es una de las cosas que más como preocupa a las mamás o a los padres, pero se considera normal, no se le hace manejo, está asociado pues a la sudoración, al contacto con la ropa y debe tener un carácter autorresolutivo en la primera semana de vida. El examen neurológico es pues lo último que se hará. Hay que evaluar los reflejos, todos los reflejos del recién nacido, que son pues el reflejo de Moro, reflejo de búsqueda y succión, presión palmar, presión plantar, la marcha automática y el Galant. Eh, Considerar si están presentes, si están simétricos, si por ejemplo en el Moro si es simétrico, y si no, pues documentar y considerar también intervención. Eso frente al examen físico natal. Ya cuando tenemos un examen físico normal, con todo lo previamente descrito, podemos permitirnos evaluar la posibilidad del egreso del bebé. Siempre, chicos, tienen que entregar unas recomendaciones de salida. Eso está estipulado y está como norma. Al momento de salir bebé con mamá, debe tener por escrito sus recomendaciones de salida con sus datos de alarma. Así sean 3, 4, 5 o 3 hojas, no importa, pero se les debe entregar y se debe documentar en historia que se hizo. Los criterios de egreso para la resolución 3280 son todos estos. Por ejemplo, un bebé no podría irse sin su mamá. Hay algunos sitios, hemos visto, que le dan salida a mamá sin haberle dado, le dan salida a bebé sin haberle dado egreso a mamá y bebé se lo lleva a papá para la casa y entonces, ¿qué sucede? Pues que bebé reingresa a hospitalización básicamente por deshidratación porque pues no se cumple los periodos de alimentación requeridos. Entonces, no debería suceder esto dentro de las instituciones, ya sea lo hacen por el tema de ocupación de camas, por el tema de administrativo, pero eso altera la salud de bebé y pues obviamente altera los indicadores de calidad, porque un reingreso hospitalario por esto, pues quiere decir que la atención no fue de calidad. Entonces, no se firma egreso hasta que no salga mamá y se deja en la historia clínica que no se autoriza el egreso hasta que mamá no se vaya. Lo mismo que las condiciones maternas. Mamá no se puede ir si sigue sangrando, si de pronto está infectada, si de pronto tiene alguna lesión en su herida, en caso de que sea cesárea. Entonces, hay que revisar esto porque no es menospreciable y muchas veces se van los niños de los pisos para sus casas sin cumplir estas condiciones y los reingresos son bastantes y en peores condiciones son niños que terminan en unidades de cuidado con bastantes complicaciones por simplemente no habernos percatado de esta lista de chequeo. ¿Qué cuidados hay en casa? Entonces, al salir, pues vamos a explicarles a los papás que ya este bebé
dormiría en colecho porque es un niño de término con un buen peso. Entonces, al dormir en colecho, ¿cómo debe dormir? Siempre debe dormir sobre su espalda, boca arriba, solos en su cuna. La cuna debe ser de superficie plana y firme, no cubrir con mantas, con bufandas, no ponerles peluches al lado, almohadas, edredones, o ponerlos en superficies donde queden como hundidos, porque eso puede favorecer asfixia y pues obviamente el riesgo en el sueño es la muerte súbita. Entonces también darles mucha claridad de eso a los papás. La cama, cuando están, pues sí, es como una sugerencia, pero pues cada quien, de acuerdo a su nivel económico y su posición, pues al menos que cumpla las condiciones mínimas. Primero, que esté en buenas condiciones, que no hayan por ahí tornillos sueltos, puntas afiladas o bordes que puedan lastimar a bebé. La distancia entre los barrotes, que sea al menos menos de 6 centímetros, que si hay tornillos sobresalientes, esos tornillos estén cubiertos para evitar lastimar a bebé. El colchón no debe ser tan grueso, se habla de un grosor máximo de 15 centímetros y como les decía previamente, no debe ser de agua ni blando. El baño, entonces a estos bebés se deben bañar, bueno, digamos que, por ejemplo, aquí en Bogotá no les gusta bañar a los niños todos los días, pero pues no es lo indicado. Un bebé desde que tenga el peso, es decir, que pese más de 2.500 gramos, que sea de término, pues es un bebé que podría bañarse diariamente. Obviamente las condiciones del baño, por ejemplo, en las temperaturas acá en Bogotá, es que se hace a la hora del día donde la temperatura sea más alta, por ejemplo, 11, 12 del día, en un ambiente cerrado, que no hayan corrientes de aire. El agua pues debe ser tibia, obviamente probamos la temperatura con nuestros codos para mirar que esa temperatura sea adecuada, y pues obviamente para evitar quemaduras. Ahí en ese mismo momento podemos asear el muñón umbilical, eh, se debe mantener limpio y seco. Se habla de que puede hacerse solo con agua, pero pues digamos que se prefiere recomendar el uso del alcohol al 70%, se impregna con una torundita o con un copito y se limpia de forma suave, retirando secreciones o escamaciones hasta que cicatrice. Es más lo que nosotros sugerimos al momento del cuidado del muñón, más que agua y secar, porque se puede infectar. La ropa, pues eso también depende del clima. Entonces, aquí en Bogotá nosotros siempre aconsejamos completa, gorro, medias, pantalón, la chaquetica o, bueno, suéter, body, todo completo. La ropa se debe lavar con jabón neutro, no usar suavizantes, no usar blanqueadores. Los recién nacidos no necesitan zapatos, tampoco se les ponen mitones, creo que les llaman acá en Colombia, que es que son como unas bolsas que cubren las manos, eso tampoco se debe usar. Y pues obviamente esto es relativo a las condiciones climáticas. Este mismo vestuario que yo les estoy diciendo que usamos acá, que recomendamos acá en Bogotá, pues no lo vamos a recomendar en Barranquilla, ¿no? Entonces, eso va a variar, pero bebé sí debe tener su ropa y sí debe estar cubierto porque pues sí hay un riesgo de hipotermia. Y pues ya serían como unos aspectos ya finales, considerar, papás siempre van a preguntar por los gases, entonces el tema de los gases es siempre al momento de alimentarlo, dejarlo unos minutos en posición pues vertical, es decir, en brazos, tratar de que si es en lactancia materna, entre el paso entre un seno al otro se produzca ese eructo, si no, pues a través de los masajes en la barriguita, en sentido de las manecillas del reloj, se puede profundo, se puede hacer estimular el tránsito y pues canalizar esos gases. Hay otras posiciones también que se han documentado, pero pues cuando están así tan pequeños es mejor que no hablen tanto porque sobre todo en los papás primerizos no les parece tan fácil y les da como un poco de miedo. Entonces es mejor que lo hagan recostados en una posición que les dé un poco más de seguridad y no exponer la integridad de bebé.
explicarles a bebés que los estornudos y el hipo son normales las primeras semanas de vida y que básicamente se deben al frío, al aire que degluten cuando comen y que estos estornudos solo se consideran de alarma si se acompañan de otros síntomas, rinorrea, respiración rápida, cambios en la coloración de piel. De lo contrario, se puede considerar normal y esperado para los días de vida. Las guías nos hablan de una suplementación. La única suplementación que se avala es la suplementación de hierro. Dicen que se debe suplementar con hierro a todos los niños cuya madre durante etapa prenatal hayan tenido una nutrición subóptima y que tengan lactancia materna exclusiva. Estos niños deben estar suplementados hasta el inicio de la alimentación complementaria. Se supone que los niños que reciben fórmula no reciben hierro porque pues las fórmulas tienen hierro, pero nosotros sí suplementamos a todos los niños con hierro independientemente de si su alimentación es mixta o con lactancia materna exclusiva, sobre todo basándonos en el estado nutricional de nuestras madres. Hay que vigilar los datos de alarma, explicarlos y dejarlos por escrito y educar a los papás y retroalimentarlos, es decir, confirmar que entendieron cuáles son los datos de alarma para vigilar y para consultar inmediatamente a un servicio de urgencias. Y finalmente, pues hay que explicarles y garantizar un control médico que por ley se debe hacer las primeras 72 horas después del nacimiento, ya sea pues idealmente con pediatra. Em, pero pues por lo menos una vigilancia en esas primeras 72 horas y si está reglamentado y si se debe cumplir y es parte de un indicador. Entonces, pues eso es como lo que yo tenía para comentarles, que pues de lo que deben tener en cuenta como médicos generales, nosotros también como pediatras, al evaluar a un recién nacido sano. Doc, muchísimas gracias por su charla. No sé si alguno tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Miguel, adelante. Pues como buenas tardes, Hola. una como aclaración pregunta referente al meconio que hablabas al principio de la charla. Sí. Eh, si no mal recuerdo, en tus diapositivas mencionabas que más o menos se da entre las primeras 24 horas y 36 horas del bebé, sí, el neonato. Ujú. ¿Hay algún problema que pueda darse ese meconio muy rápido? Pues no muy rápido, pero antes de las 24 horas, ¿tiene algún proceso? Pues uno debe sospechar si es muy rápido o algo así, o no es cosa de alarmarse. No, al contrario. Por ejemplo, al momento del nacimiento, nosotros registramos en la hoja de atención del parto si presentó meconio, ¿sí? Entonces, es mejor que ya haya presentado el meconio y que tenga realmente las características meconiales. Meconio es oscuro, ¿sí? Es blando, no debe tener rastros de sangre, no debe tener nada, o sea, es la apariencia meconial. Si aparece en las primeras horas de vida, perfecto, no hay ningún inconveniente. Mejor aún, ¿sí? Y obviamente, pues, si aparece el momento del nacimiento, evidentemente la aparición del meconio, pilas ahí, no descarta que no esté completamente permeable el ano, que también pasa mucho. Entonces, nace bebé, nace y entonces se evacúa ahí en el momento en que lo tenemos frente en el contacto piel a piel. Entonces, no, ya evacuó y no pasan la sonda. Y resulta que nosotros podemos tener fístulas a la altura de 2,5 centímetros que permiten el paso de meconio, pero el bebé está fistulizado y el ano no está completamente permeable. Eso sí, ¿listo? Entonces, presencia de meconio no descarta que haya un ano imperforado o que haya una malformación anorrectal. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? A ustedes, muchas gracias. El reflujo, bueno, la madurez estoy por acá viendo, doctora, ¿cuándo se considera
patológico el reflujo. Sí, el reflujo se considera esperado. Los primeros 6 meses de vida, la inmadurez del tracto gastrointestinal puede condicionar 2 cosas: la regurgitación y el reflujo. ¿Cuándo se considera patológico? Cuando este reflujo afecta la ganancia ponderal o el crecimiento de bebé, ¿sí? Cuando afecta la alimentación, es decir, bebé come e inmediatamente todo lo vomita y no, casi todas las tomas o la dinámica de las tomas es de la misma forma. Entonces, obviamente, no hay que esperar a que se refleje en el peso para tener una intervención. Una cosa es un episodio de reflujo, digamos, considerando que nosotros alimentamos a los bebés más o menos cada 3 horas, ¿sí? Y son 8 tomas al día, si de las 8 tomas, 7 bebé vomita todo, pues es un bebé que requiere un manejo, ¿no? Que pues primero vamos a intervenir en la educación, en la alimentación, mirar si es que nos está sobrealimentando, si es que mamá, y la técnica, si es lactancia materna no es la adecuada, o si la preparación de la fórmula que le están dando tampoco es la adecuada. Después de descartar todo eso, observamos. Y si definitivamente es que es puro reflujo, que el niño devuelve la leche, pues hay que intervenir. Y ya si a largo plazo es esporádico, pero afecta la ganancia de peso sin otras condiciones, ahí se trata. De lo contrario, se puede esperar hasta los 6 meses. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? De cualquier otra cosa del recién nacido, no necesariamente de lo que esté acá. ¿Listo? Listo, pues al parecer no hay más dudas, entonces con esto vamos finalizando nuestra charla. Muchísimas gracias por su asistencia y a usted por la charla. Muchas gracias por permitirme participar. Que les vaya muy bien. Bueno.